bienvenidos a Proactívate. Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactic. Es hora de proactivarse, de poder compartir a través de las experiencias, trayectorias, relatos, historias y comentarios de nuestros invitados, tres mundos de posibilidades enormes. El mundo del coaching organizacional, el mundo del liderazgo todoterreno y el mundo de calidad de servicio. Así que nuevamente bienvenidos todos a Proactívate. Gracias por estar en esta conexión el día de hoy. Les recordamos inicialmente la posibilidad de suscribirse al canal de Proactívate. Vamos a estar enviando y publicando en los chats de los distintos medios donde nos estamos transmitiendo ese link para que puedan tener la oportunidad de suscribirse y recomendar el canal a los amigos, amistades, conocidos, en fin, para que puedan disfrutar de las entrevistas que hemos venido haciendo durante este año. Invita también a tu red de contactos, invita también a las personas que trabajan contigo a conectarse con nosotros. Les decía que estamos transmitiendo en vivo por Facebook y también por Instagram y pueden acceder a través de @proacticonsultores y @duartefrancisco1. Así que, bueno, hoy tenemos una invitada especial. Estamos hoy con una persona que tiene una trayectoria profesional de muchos años, es una consultora internacional en gestión de personas, ha trabajado en el área de recursos humanos, ha tenido una experiencia importantísima también como asesora empresarial de empresas como Empresas Polar, la Universidad Simón Bolívar, Sodexo Paz y una serie adicional de organizaciones internacionales. Jennifer Espinosa es el nombre de nuestra invitada y para mí representa un verdadero privilegio y un honor tenerla acá en este Proactívate. Y explico la razón, porque Jennifer ha sido siempre una persona con la que hemos hecho muchísima relación, hemos podido coordinar proyectos muy importantes en el área de formación empresarial y además porque respeto mucho su forma de ser y su trayectoria. Así que Jennifer Espinosa, bienvenida a Proactic. También saludo a todo el equipo que está conectado actualmente de Proactic y a todas las personas que están honrando esta conexión el día de hoy. Adelante, Jennifer, este espacio de Proactívate. Muchísimas gracias, Francisco. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para los que nos ven en todas las latitudes del mundo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos van a ver en diferido. Estoy muy emocionada y muy contenta de reencontrarnos después de tantos años de una larga, bonita amistad y sobre todo también de un trabajo que hemos hecho para ayudar a muchas organizaciones a llevar su posición en el mercado y el desarrollo de su gente a otro nivel. Entonces, para mí es súper grato encontrarnos otra vez y tener este espacio, este mano a mano de liderazgo que me parece delicioso y en el que creo que vamos a poder no solamente compartir como amigos, sino también ayudar a quienes nos ven a identificar cosas y avanzar en estos temas de liderazgo. Excelente, Jennifer. Y realmente el tema que nos trae hoy acá en esta entrevista es justamente un tema fascinante que tú has trabajado en muchas oportunidades a través de tus asesorías y a través de tus procesos de captación de personal. Y el tema es justamente cómo descubrir las fortalezas de carácter en el líder. Y quisiera comenzar por ahí, para que me comentaras brevemente cómo cómo se pueden descubrir esas fortalezas. Sí, bueno, lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de fortalezas del carácter, no estamos hablando solamente de unas características de personalidad, sino que estamos hablando de elementos bien específicos que pueden medirse, que pueden manejarse y que pueden aprenderse. ¿Cómo descubrirlos? Obviamente en la parte del proceso de selección y en todo lo que tiene que ver con la aplicación de test psicométricos podemos identificar. Pero sobre todo es muy importante que cuando empezamos en este proceso de selección podamos reconocer qué elementos positivos y qué cualidades está utilizando el líder en su práctica. Es decir, es fácil ver los títulos, es fácil ver las posiciones que ha ocupado una persona, pero cuando hacemos preguntas clave como, por ejemplo, ¿qué tipo de situaciones has enfrentado con tus colaboradores y cómo las has resuelto?
ahí puedes ver la ejecución de esas fortalezas. Podemos identificar si es una persona capaz de reevaluar su propia gestión, de identificar qué posibilidades de crecimiento y de cambio tiene, que creo que son características muy importantes, pero además también vemos la capacidad que tiene de formar al equipo. Entonces, no es solamente la teoría, sino en realidad es ver cómo esa práctica genera resultados diferentes. Entiendo. Y en concordancia con lo que planteas, ¿cómo un líder puede mantener la motivación de su equipo a pesar de los conflictos y los obstáculos? Mira, estamos en un momento bien interesante porque se nos ha puesto nos ha retado este momento a los líderes, ¿no? Y es importante varias cosas, pero yo te diría principalmente tres. Una, conocer al equipo. Quiénes son, cómo piensan, cómo es su entorno, hacia dónde van, qué es lo que realmente los mueve a levantarse en las mañanas. Quiénes son como personas, elemento número dos, porque ahí vas a poder conectar de una manera mucho más sinérgica y más real. El día de hoy las personas no estamos buscando solamente compañeros de trabajo, sino estamos buscando realmente interacción genuina con las personas. Y el tercer elemento es identificar la forma como ese equipo está interactuando. Y desde allí, entonces, tener la posibilidad de gestionar. Porque es que tradicionalmente el liderazgo hemos hablado mucho desde el punto de vista administrativo, ¿no? Las cualidades, las competencias, y eso está bien. Pero ya estamos en un nivel diferente y hay que cruzar esa barrera y entender que estamos trabajando con seres humanos que tienen motivaciones, que tienen intereses, que tienen emociones y que desde allí operan. No operan solo desde la parte consciente y racional, operan como un todo integrado. Entonces, es muy importante que el líder tenga la cualidad la cualidad para analizar esto y la capacidad de operar desde esa comprensión. Entiendo. ¿Y cuál es, de acuerdo a tu experiencia, Jennifer, que en tus procesos pues, de consultoría, en tu proceso como asesora empresarial a nivel internacional, eh, cuál es el rasgo más peligroso en la carrera de un líder? Mira, para mí, y esta es una opinión muy personal, no hay ningún autor que apoye esto que yo voy a decir, porque no es un tema de experiencia y medición, de investigación y data dura, sino es un tema de vivencia y de experiencia con los líderes. El rasgo más peligroso es el ego. ¿Por qué? Porque el ego te pone una venda en los ojos y no te permite reconocer y evaluar dónde están tus áreas fuertes, pero también dónde están tus áreas de desarrollo y dónde definitivamente no eres capaz. Entonces, el ego te impide autoevaluarte genuinamente, te impide autoevaluarte gentilmente y, lo más grave, te impide tomar acción para poder hacer esos cambios que se requieren de acuerdo a las necesidades del equipo, de acuerdo a las necesidades del mercado, de acuerdo a las necesidades que tienes tú también como gestor de personas. Entiendo. Y si te dijera qué fortalezas faltan en los líderes actuales, ya nos comentas que este es un peligro, ¿verdad? El Sí. tema del ego y cómo manejar el ego frente a tu equipo de trabajo y frente a ti mismo como líder. ¿Qué fortalezas sientes que faltan en los líderes actuales, en términos generales? Mira, incluso antes de hablar de cuáles faltan en los líderes, te diría que he notado que los líderes que están ahorita más o menos en la década de sus 30 tienen una gran falencia de madurez emocional. Entonces, desde allí, no solamente no reconocen, sino no gestionan sus emociones y eso les dificulta toda interacción social. Entonces, ya por un tema generacional, no necesariamente de liderazgo, sino por un tema generacional, diría que esta es la número uno, seguida de la humildad. Porque cuando yo soy humilde, entonces puedo mirarme al espejo y reconocer, oye, es que en esta parte sí, me equivoqué, o como decimos acá en Colombia, desde donde estoy conversando con ustedes, la embarré y me toca reconocer y me toca corregir. Y ojo, no pasa nada por corregir, al contrario, es un ejercicio de reconocer también que como ser humano puedo seguir avanzando. Lo otro es tener un sentido humano de los procesos e inteligencia emocional, y esto significa comprender que aunque tú tengas un manual de normas y procedimientos muy bien desarrollados, sistemas muy bien organizados, data dura, al final son las personas quienes hacen que los procesos ocurran. Entonces, si yo no tomo en cuenta
ese elemento me va a ser muy difícil gestionar. Y yo siento que aunque ya tenemos un poco más de sensibilidad en estos temas, nos hace falta comprender realmente a fondo hasta dónde llega la injerencia de las emociones, pensamientos, opiniones, incluso de las creencias que tenemos las personas sobre los procesos que estamos adelantando. Entonces, sentido humano de los procesos es una característica que siento que tenemos que desarrollar más en nuestros líderes hoy en día. Sí, qué interesante todo esto que planteas en función de cuáles son esos desafíos que en términos de liderazgo, ¿verdad? Y en términos de poder descubrir esas fortalezas del líder en la actualidad, puede significar todo esto que nos comentas. Y te preguntaría también que, ¿qué se puede hacer para generar más creatividad entonces dentro de este líder? ¿Cuáles son algunas de las estrategias que tú consideras que pudiese plantearse para generar todo esto que planteas? Mira, generar creatividad no es fácil. Es fácil explicar el concepto, pensar fuera de la caja, hacer cosas diferentes. Esto es fácil nombrarlo, pero llevar a la ejecución es un poco más complicado. Yo diría que una de las cosas que tenemos que hacer es exponernos a situaciones nuevas. ¿Y esto qué significa? ¿Qué pasa si cambio la forma en la que lo estoy haciendo? ¿Qué pasa si le doy la oportunidad al novato de que lo haga o que lo analice o que lo evalúe? Tal vez ese novato con mirada fresca me puede traer nuevas preguntas y yo creo que esta es la primera habilidad que tengo que tener como líder, aprender a identificar quiénes son esos curiosos que me pueden ayudar a identificar dentro de mi equipo las barreras de los procesos o nuevas formas de hacer las cosas. Evidentemente, ahí está también la pericia del líder para no tomar riesgos innecesarios, sino riesgos calculados que le permitan empezar a probar esas otras estrategias que pueden ser interesantes. Incluso se puede generar hasta un laboratorio de acciones, pero para eso yo como líder tengo que tener la flexibilidad para poder probar estas cosas nuevas y para mantenerme en esa constante búsqueda de aprendizaje, no solo de lo que hago, no solo de lo que sé, sino de la manera como entiendo y analizo los procesos que están bajo mi control y bajo el control de mi equipo, entendiendo que también tengo que darles un margen para trabajar. Entonces, para mí la palabra clave aquí es co-creación. Es invitar al equipo a que también diga, piense y diga disparates, porque a veces en esas preguntas que nos parecen locas o en esas ideas que nos parecen absurdas o que no tienen ningún sentido, detrás de eso puede haber algo interesante que puedes aportar, no solamente tú como líder al guiar, sino también tu equipo al desarrollarse de una forma distinta, al poder aportar una idea diferente al mismo proceso. Entonces, es tener ese espacio y esa apertura para crear, para pensar sin miedos. Claro, y según entiendo entonces, ¿el líder debería romper alguna regla? Me encanta esta pregunta, Francisco, porque además de esto que tú comentabas, que he sido consultor, también soy coach. Entonces, siendo coach, una de las palabras que eh, no me agradan es la palabra debería. Esos deberían, cómo nos han complicado la vida y cómo nos han llevado a hacer lo que alguien dice que hay que hacer. Yo te diría que no es que hay reglas que hay que romper, no deberíamos romper las reglas, tampoco deberíamos respetarlas. Lo que podemos hacer, la invitación que yo les puedo hacer es a que empiecen a pensar de manera diferente y a permitirse no solamente conocer nuevas personas y nuevas maneras de entender, sino más bien a abrirnos para adaptarnos a un entorno que es cambiante, que es de incertidumbre, que demanda una constante reinversión de nosotros mismos. Lo que sí no deberías hacer nunca es quedarte, como dice el famoso post de Facebook, como un árbol plantado en un lugar. Eres una persona, significa que la distancia entre lo que eres hoy y lo que puedes ser mañana es lo que tú puedes transitar y eso es lo que te va a hacer crecer. Qué bueno, qué hermoso eso que acabas de decir, que realmente es la diferencia, ¿verdad? Entre el punto donde se encuentra la persona y el líder y lo que puede lograr. Aquí en el chat hay una pregunta que te realiza Corabel, ¿no? Y dice, ¿qué distinción nos harías entre motivar y entusiasmar? Uy, qué interesante porque además ahí depende de la acepción que le des a las palabras, pero digamos, una apreciación muy personal, para mí la motivación tiene que ver con esa dirección que le voy a dar a la conducta. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy llevando a una persona para que vaya del punto A al punto B.
Y está perfecto. Yo he estudiado a esa persona, he identificado qué la mueve, he identificado dónde están sus disparadores y como líder aplico técnicas para llevar a esta persona a hacer un cambio de conducta o avanzar o adquirir un nuevo aprendizaje. Fantástico. Ahora el entusiasmo lo veo más desde un punto de vista emocional y ojo, las dos son necesarias. Porque si yo motivo pero no genero el entusiasmo termina de darle ese puntico de sal que hace que la motivación realmente genere esos resultados. El entusiasmo está lleno de emoción. Es como la animadora, la porrista que te está diciendo que sí lo puedes hacer. En realidad ella está pegada a tu emoción y está tratando de mover esa emoción, pero no te está diciendo cómo hacerlo, no te está dando herramientas, no te está dando estrategias, te está moviendo la emoción. Entonces, a veces tendemos a pensar que es mejor motivar y no entusiasmar, pero es que en realidad las dos las necesitamos. En la medida en que yo te motivo, pero también te entusiasmo, te digo que creo en ti, en la medida en que también te muevo la emoción y te ilusiono con llegar a esa meta, en esa medida tú eres mucho más capaz, no solo por lo que yo te pueda decir, sino porque al final, y este es el verdadero truco, tú te lo crees. Esto que me dice Francisco, que sí lo puedo hacer, oye, yo creo que sí puedo, voy a intentarlo, déjame probar, lo estoy haciendo, lo logré. Porque además hay una discusión teórica que no es vana, pero digamos, al final en la práctica no es muy fácil diferenciar entre si la motivación se puede dar a alguien o si alguien se motiva. Es decir, la motivación es extrínseca o es intrínseca. Más allá de entrar en esas diatribas teóricas, lo que sí les puedo decir es que la gente, las personas, los profesionales hacen lo que creen que deben hacer porque están comprometidos con eso. Y cuando no lo están, entonces hacen algo que decía un profesor en la Universidad Simón Bolívar, que es el compromiso y ese cumplimiento que es cumplo y miento. Entonces lo hago porque me toca, lo hago porque lo dice el indicador, lo hago porque Francisco me está viendo, lo hago porque mi jefe va a venir mañana, pero no lo hago porque realmente sienta que es algo que aporta al trabajo. Ahí está la gran diferencia entre equipos de resultados medios y equipos de alto desempeño. Ya, y justamente Jennifer, quería en tu trayectoria como consultora, una de tus áreas de fortaleza ha sido la selección de talentos, ¿no? Y te contratan también muchas empresas para que los apoyes en ese proceso de captación y selección de talentos, ¿no? Calificados. Sí. Y te preguntaría, ¿qué fortalezas, verdad, debería tener un colaborador para ser actualmente admitido en alguna organización empresarial? ¿Cuáles serían Mira, esas principales fortalezas, en tu opinión? sí, tradicionalmente tendemos a ver mucho las fortalezas técnicas, la Ujú. experiencia, las competencias duras, digamos, de formación, en qué universidad se desarrolló profesionalmente, en donde ha tenido, eh, en donde ha tenido esta persona de repente mayor experiencia o las áreas de mercado. Pero lo que no tendemos a ver con tanta claridad, salvo hacer algunos test psicométricos, es la disposición de la persona a crecer, a aprender, a integrarse. Esto es algo que es difícil de medir y tienes que tener un buen entrevistador para que tenga la capacidad de identificar a través de las preguntas y a través de la entrevista qué tan dispuesta está la persona a sumar, a integrarse, porque es que puedes tener un profesional excelente, pero si no tiene buena interacción con el equipo, se va a perder ese recurso y el equipo va a sufrir y los resultados van a sufrir. Esa para mí es la primera, la número uno. La segunda, en un entorno como el que tenemos ahorita, y esto a lo mejor va a sonar repetitivo, pero es lo que nos está demandando el mercado, resiliencia, y la tercera, flexibilidad. Ujú. ¿Por qué? Porque el conocimiento, amigos, Francisco, lo podemos adquirir en un libro, en una formación académica, en un podcast. La experiencia, podemos hacer prácticas, pero la disposición, como es decisional y tiene que ver con lo que yo como adulto, a veces inconscientemente, decido que quiero hacer y hasta dónde quiero llegar, como tiene que ver con eso, Ujú. entonces, ¿sabes qué? No es capacitable. Ya. ¿Sabes qué? No es algo que yo pueda motivar fácilmente porque tiene que ver con mis valores, con mis principios, con mis creencias, con mi autoestima profesional. Ujú. Entonces, esta es una característica para mí fundamental en cualquier colaborador, en cualquier nivel de la organización, pero todavía más
en un líder o en una posición de gestión de personas. Ya, y qué importante todo esto que plantea Jennifer. Jair, me gustaría que abrieras el micrófono y tú mismo realizaras la pregunta que tienes aquí en el chat con Jennifer. Gracias, Francisco. Hola, Jennifer. Gusto en conocerte. Jennifer, Hola. ¿qué conversación pendiente tienes contigo misma sobre el liderazgo? Jennifer. Wow, esta sí es una pregunta que me pone a pensar. Eh, yo creo que una de las cosas que Jennifer quiere hablar con Jennifer es cómo impulsar más el trabajo que hacemos para que no quede solamente en cabeza de unos pocos que somos expertos en el área, sino que realmente se pueda como eh, masificar un poco más. Y después de Jennifer, como líder con Jennifer, siempre hay un proceso importante de autoevaluación y incluso de crítica también, de reconocimiento también. Y creo que en ese sentido, una de las cosas que quiero como desarrollar más es cómo puedo liderar a más personas para que puedan desarrollar un camino de crecimiento y de desarrollo personal. Todavía no tengo la respuesta a esa pregunta. Estoy aquí pensándola, la estoy pensando hace un ratito ya. Pero sí, definitivamente es, bueno, ok, ¿qué tiene que hacer Jennifer para que eso pase? ¿Cómo lo puede propulsar más? ¿De qué manera puede conectar más a la gente con esto? Y un poco lo que hablaba la gente del Congreso de Psicología recientemente, cómo masificamos estos temas y los llevamos a la gente común. Porque es que el líder, nos gusta mucho hablar de liderazgo y entonces todo es muy elegante y muy bonito y eso está muy bien. Pero espérate, el señor que trabaja en una panadería también es un líder. La persona que está en el pozo petrolero lleno de grasa, ese también es un líder. El otro que está en un taller mecánico que tiene de repente una concesionaria, bueno, ese también. Entonces, a todos ellos tenemos que llegar. El cambio no es solamente para la gente que está en un cierto nivel, debería y es para todos. Yo creo que es un reto para nosotros acercarnos más a ellos, porque además son personas que tradicionalmente en ciertas posiciones no están sensibilizados a la necesidad de desarrollarse en ese sentido. Muy bien. Jennifer, recientemente tuvimos un invitado eh, que practica magia. Es una persona muy querida también por nosotros y nos hizo un acto de magia y conecté mucho con la necesidad de que justamente el líder pueda también de alguna manera tener ciertas capacidades o competencias. Y yo te preguntaría, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es la relación entre la magia y las fortalezas del líder? Uy, mira, para mí la magia es la ilusión de que puede ser aquello que no entiendo cómo funciona. Entonces, cuando un líder está bien parado sobre sus dos pies, cuando conecta con su emoción, cuando incluso conecta con su espiritualidad, con su propósito de vida, puede hacer magia. ¿Y cuál es la magia? Lograr que aquel que no había reconocido su capacidad lo haga y se desarrolle y florezca. ¿Cuál es la magia? Aquel que de repente estaba desmotivado con su trabajo, que a lo mejor ya en la organización lo habían dado por perdido y a lo mejor lo iban a desincorporar. A ese yo no lo recuperé, lo invité y él aceptó a estar conmigo y a ser parte del equipo. Eso es magia. Cuando yo logro con mi ejemplo y con mi manera de aproximarme a las personas que están a mi alrededor y en mi organización, inspirarlos para que tengan relaciones más afectivas, más respetuosas, más sinceras, ahí estoy haciendo magia. ¿Por qué? Porque yo no te puedo decir exactamente cómo es ese truco. No te puedo decir exactamente qué fue lo que dijo, cómo lo dijo, cuándo lo dijo o cómo impactó, pero sí sé que las personas que logran desarrollar esas cualidades son consideradas como mágicas por las organizaciones y en general por quienes están a su alrededor. La invitación es precisamente a que hagamos ese camino de magia. Qué bien. Fíjate que efectivamente somos corresponsables, ¿verdad? De impulsar esa magia en nuestros colaboradores, en nuestras organizaciones, en nuestras familias, ¿no? Y por eso te hacía esta pregunta. Jennifer, en tu experiencia en selección de personal, acostumbras a hacer muchas preguntas también a nivel de selección y descubrir estas fortalezas de un potencial colaborador para alguna empresa.
Y yo te haría la siguiente indagación. ¿Cuál es la pregunta que nadie te ha hecho y que te gustaría que te la hiciesen? Uy, la pregunta que nadie me ha hecho. Eh, ¿Tú dices como entrevistadora o como entrevistada? En general, en la vida, ¿qué preguntas digamos que nadie te ha hecho, pero que te gustaría que te hiciesen? Bien por parte de un colaborador o bien en términos generales. A ver, me gustaría que me preguntaran hasta dónde estoy dispuesta a llegar, porque es que, a ver, y esto tengo que decirlo, y esto no va a ser para nada convencional. Yo creo firmemente en que la diferencia entre los buenos y los malos resultados tienen que ver con las personas y lo que llevan en el corazón. Entonces, y ahí me pego mucho con lo que dice Gardner de ser una buena persona para ser un buen líder. Y una buena persona es la que es capaz de autogestionarse, es la que respeta al otro, es la que reconoce su espiritualidad, la que es capaz de reconocerla y valorar y respetar la espiritualidad del otro. Pero en liderazgo, la verdad, no hablamos mucho de esto, en las empresas no hablamos mucho de esto. Ahorita hablamos más de la diversidad y del respeto por el otro. Ok, eso está bien, pero realmente, ¿dónde está el tema de incorporarnos como seres humanos integrales? Porque es que, o sea, a mi trabajo no va la parte del cerebro que solamente es racional y solo piensa y analiza, no, también va la parte que siente, que padece, que cree en Dios, que cree en la energía, que piensa que hay múltiples maneras de conectar con lo profundo y significativo de la vida. Entonces, nunca nadie en un contexto organizacional me ha preguntado sobre eso. Y yo creo que sí es importante, porque además las organizaciones tienen algo, pero resulta que como nos sucede en la cotidianidad, no le paramos mucho a eso, lo dejamos como de lado, como que si no existe, y realmente eso es lo que hace que las organizaciones se mantengan en el tiempo, cuando hay gente que cree y trabaja por ese sueño, y ese sueño es el alma de la empresa, su objetivo, su misión, pero no te hablo tú sabes, producir, no sé, objetos o esperos, no, 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 te hablo de qué manera sirve lo que tú haces a la humanidad como especie, al universo como ente, a ti como persona. ¿De qué manera sirve? Qué importante eso que estás comentando, Jennifer. Yo quisiera, Corabel había levantado la mano y quisiera que Corabel misma te formulara la pregunta que está planteando aquí en el chat. Adelante, Corabel. Corabel está en España, está conectada desde España. Así que gracias, Corabel, por estar acá conectada en Proactívate. Gracias, Francisco, un placer, Jennifer. Muchísimas gracias por este rato. No, nada, mira, ya lo habías comentado. Yo lo que quería saber era, cómo vender la idea del liderazgo a personas sencillas, a esto, a más de casa. Ya lo habías comentado ahorita, hace rato, ¿no? Pero Sí. cómo se puede afinar la idea de argumentar la posibilidad de trabajar el autoliderazgo a una persona que no trabaja con personas, a una persona que es simplemente una ama de casa, que sí trabaja con personas porque trabaja con la familia? ¿Qué te digo? A un panadero, como era lo que había comentado, que de repente lo que lidera son dos personas, que sienta que hay elementos del liderazgo que sí es importante que incorpore a su repertorio personal. Entonces, ¿cómo manejarías tú el argumentarle a alguien que el liderazgo es un asunto no solamente de empresarios o de organizaciones, que es algo de lo cotidiano, del ser común? Comprendo. Oye, de verdad que no es una respuesta fácil, porque además me estás pidiendo que hablemos de sensibilización. Y Sí. este es un espacio en el que realmente no la hay mucho, Corabel. ¿Y qué sucede? Que ahí es donde está precisamente el reto nuestro, de bajar un poco el nivel del lenguaje. Una cosa que a mí y esto ya es a nivel personal, me ha chocado mucho, es que mientras más experto es el experto, más se encumbre el lenguaje. Y resulta que si tú eres un verdadero experto, tienes la capacidad de bajar el nivel hasta donde sea necesario
Y si hace falta explicarlo con plastilina, lo puedes hacer porque dominas bien el conocimiento. Entonces, ¿qué creo yo que es importante con esta ama de casa, con este panadero, con esta persona que de repente no tiene acceso a ámbitos empresariales más formales? Empezar a hablarle de cómo puede mejorar las cosas para que se organice mejor, para que el tiempo le rinda, por ejemplo, que son los dolores principales, para que logre administrar mejor sus recursos, llámese dinero, llámese, por ejemplo, los materiales que utiliza o las herramientas que utiliza. Empezar por ahí. Una de las cosas que nos sucede, no solamente en liderazgo, sino en la interacción con las personas, es que cuando queremos transmitir una información, pensamos en lo que queremos decir y no pensamos en qué le puedo decir al otro que puede captar su atención para que quiera escucharme, para que le interese lo que yo le voy a decir. Entonces, en este caso, tenemos que pensar en cuáles son los dolores de estas personas. Por ejemplo, hay muchísima información en las redes ahorita de crianza responsable, de cómo hablarle a tus hijos, de cómo corregirlos, que el sistema de puntos no es bueno, que la educación no es buena, todo es mal. Al final, ¿a qué están apelando estas personas? A esos dolores, a esa mamá que está cansada porque tiene 2 niños y son muy activos, a trabajar con ese proceso de organizarme cuando el tiempo no me alcanza porque tengo que hacer la comida, ayudarles a hacer la tarea, atenderme yo como persona también, ¿sí? Entonces es decirle a estas personas cuáles son los beneficios, cómo te va a servir esto. Y después de que la persona se sensibilice a esa necesidad, entonces sí, tal vez incluso yo ni siquiera les hablaría de liderazgo, les hablaría de cómo te organizas mejor, ven, vamos a hacer un plan juntos. O tal vez no le diría autoconocimiento, sino prueba cosas y mira si te sirven. Si no te sirven, cámbialas. Esa es una manera de acercarnos al autoconocimiento, pero súper sencillo. Estoy viendo aquí que el asunto es justamente simplificar. El asunto es justamente verbalizarlo de una manera llana, fácil, amena. No se trata de dar una conference, tú sabes, súper técnica y hablarte del autor tal y cual. De hecho, si ustedes ven mis informaciones, yo muy poco hablo de los autores, porque creo que lo importante más que el autor, que por supuesto es una referencia que siempre se cita, pero lo más importante es qué haces con ese conocimiento, cómo lo usas. Y fíjate qué importante esto que planteas, que también a nivel, tanto a nivel de lo que exponía Corabel, cómo brindarle pues ese acceso a las personas para que puedan asumir su propio liderazgo y además entenderlo de esa manera. También Carlos aquí en el chat nos hace una pregunta que me parece importantísima, ¿no? Y tiene que ver más acerca de los procesos de selección. Carlos, si quieres tú formúlala directamente abriendo tu micrófono, por favor. Okay. Carlos está desde Santiago de Chile, Jennifer. Está conectado desde allá. Gracias, Carlos, por estar conectado acá con Proactívate. Jennifer, tendría 2 preguntas. La primera, en ese proceso de entrevistas, normalmente ese líder, porque estoy de acuerdo contigo, y por experiencia lo he descubierto, mientras más humildad hay, el acercamiento de la gente es mucho mayor. Y que de repente un líder o un gerente le diga a alguien de mantenimiento, siéntese aquí frente a mí en el escritorio porque me quiero tomar un café con usted, la gente lo puede como algo disruptivo de primer momento, pero después lo van a ver como que, bueno, y se acerca a la gente, o sea, de eso otras cosas, como tú decías antes. Ahora, mis 2 preguntas son las siguientes. Si tú estás entrevistando a alguien para una posición gerencial, que tiene que tener un liderazgo bien marcado, ¿qué debería, cómo manejar la pregunta que se hace habitualmente de dime cuáles son tus 2 principales defectos? Esa es una de las preguntas. Y la otra, siempre tenemos en estas entrevistas, siempre te dicen, ¿tienes alguna pregunta? Y la gente se queda como que, ¿qué podría ser lo que puede preguntarte alguien? ¿Qué esperarías tú que fuese la pregunta ideal de un líder cuando va a un proceso de selección? Ok, muy bien. Bueno, lo primero es decirte que esta es una pregunta típica en los procesos de selección, no solo para posiciones gerenciales, esta de cuáles recomiendas tú que sean los defectos que puede decir un líder. Y la verdad es que no hay una respuesta exacta para esto, porque aquí entramos en el mundo de las percepciones. Yo te puedo dar mi apreciación, pero estoy segura que aquí se sienta conmigo cualquier otro experto en recursos humanos y te va a decir cualquier otra cosa. Entonces no hay una respuesta correcta que funcione para todos los casos o para todas las posiciones o para todos los líderes. Te puedo decir lo que he utilizado yo, por ejemplo. Una de las cosas que me ha funcionado bien es hablar del nivel de exigencia. Siempre estoy tratando de hacerlo mejor.
Entonces, esto habla de que hay un proceso de autoconocimiento donde quiero regular, pero también estoy buscando la excelencia en los procesos que hago. Por lo tanto, hay pasión y compromiso con los resultados que espero obtener y con la organización a la cual me estoy vinculando, por ejemplo. Esa podría ser una manera. Lo importante te diría que incluso más que el defecto en sí, es cuál es la explicación que tú le das, cómo acompañas ese discurso, porque tú puedes decir, por ejemplo, no sé, soy una persona que le cuesta manejar los estados de estrés, cuando hay mucho estrés me preocupa. Entonces, sé que cuando vienen proyectos importantes, regularmente lo que hago es que empiezo a hacer más ejercicio, como más saludable, le pido apoyo a mi familia, intento tener por lo menos en la hora de almuerzo 10 minutos para hacer una meditación rápida. Fíjate que ahí estoy mostrando que sí, he identificado que tengo esto que mejorar, pero mira la cantidad de estrategias que te estoy nombrando para corregir o amortiguar los efectos negativos que puede generar ese defecto. Entonces, creo que esto es lo más importante para responder ese tipo de preguntas. Ahora el tema de cuáles son las preguntas que la gente no comprende. Si tú quieres ser memorable en una entrevista, y sé que aquí nos salimos un poquito del tema, pero es que esto hay que decirlo. Si tú quieres ser memorable en una entrevista, tienes que hacer buenas preguntas al final, nadie nunca las hace. Yo siempre pregunto, ¿tienes algo que comentarme? ¿Quieres decirme algo más? ¿Tienes alguna duda? La mayoría de la gente me dice, no, nada, ¿cuándo me van a llamar? Eso es todo. Pero ¿qué puede preguntar un líder que realmente quiere hacerse memorable y que quiere vincularse a la empresa? Cosas como, háblame del equipo de trabajo. ¿Cuáles son los retos principales que tiene esta posición en términos técnicos y también obviamente en términos de liderazgo? Pero ¿cuáles son los retos que tiene esta posición? ¿Qué esperan ustedes de este equipo de trabajo? ¿Cuál es el mayor desafío que están enfrentando en este momento? ¿Qué parte de mi experiencia o de mi perfil les parece la más interesante para aportar a los resultados del negocio? Así es. ¿Por qué se fue la persona anterior? Son preguntas que además tienen una segunda intención y es que te permiten recoger información para tú como candidato también evaluar y saber. Si te dicen, por ejemplo, no, bueno, es que la última persona que estaba en esa posición tuvo un problema personal y se fue, como dirían por ahí, red flag, investiga un poquito más. Si te dicen, no, mira, esta persona obtuvo una posición mejor y se fue, ok, eso es interesante. Si te dicen de repente, mira, uno de los retos interesantes de esta posición es que va a tener que enfrentarse a un equipo, no sé, que está en Brasil por tal proyecto. Ah, mira, entonces ya yo sé que en mi siguiente entrevista seguramente me van a preguntar elementos técnicos de esa área. Entonces, ¿sabes qué? Aprovecho esa información y empiezo a mirar, a revisar, a recordar. Entonces, también es una manera de recabar información para estar mejor preparado, para brillar aún más en mi proceso de selección. Así es, y la importancia de lo que dice Jennifer en cuanto a que cada uno de nosotros somos una venta permanente, ¿no? Entonces, en la medida que podemos proyectar seguridad, en la medida que podemos proyectar, digamos, fluidez en una entrevista de selección, pues me imagino que el resultado, tal cual como lo apunta, puede ser mucho mejor en términos perceptuales, ¿no? De ese candidato. Jennifer. Y perdona, Francisco, quiero apuntarte una cosita. ¿Sí? Y es que la gente piensa, o los candidatos piensan, que solo te están evaluando en la entrevista. No, no, no. Te están evaluando en tus redes sociales, te están evaluando cómo contestas los mensajes, cómo atiendes el teléfono, cómo respondes un mensaje de WhatsApp, qué escribes en un correo. Están evaluando si tú estás, ¡alá! ¡Alá! Eso también. O se te dice, buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Todo eso configura, y lo digo por lo que tú comentabas ahorita del tema de venta permanente. La imagen que las personas tienen de nosotros en términos personales y en términos profesionales se compone de todos los momentos en los cuales hemos interactuado. Entonces, cuida todos esos elementos. No te cuides nada más en la entrevista, sino vende tu imagen profesional siempre donde estés. Estás en el supermercado, no hagas un espectáculo, pórtate bien, sé una persona amable y gentil, sé una buena persona. Claro, así es, es muy importante eso que planteas y muchas veces no se tiene presente, ¿no? Jennifer, tú sabes que en Proactic hemos venido desarrollando un área para nosotros muy importante que le hemos denominado liderazgo todoterreno. ¿Qué es para ti un líder todoterreno? Mira, es una persona capaz de afrontar lo que haya que afrontar siendo valiente.
¿Y por qué digo siendo valiente? Porque pensamos que el líder, como lo vemos tan calmado y tan sereno, no se preocupa, no tiene miedo, no sabe qué hacer. ¡No! Si tú eres un verdadero líder, un buen líder, todo el tiempo estás dudando, pero, y aquí está la gran diferencia, tomas acción. Y esa acción a veces puede ser, voy a llamar a un amigo, esa acción puede ser, voy a pensarlo un poco más antes de decidir, o esa acción puede ser, efectivamente, voy a hacer esto ya. Entonces, qué importante es que realmente nosotros podamos reconocer que como líderes y como seres humanos, lo importante es que tengamos la posibilidad de avanzar. Como les digo, el valiente no es el que no siente miedo, es el que a pesar del miedo actúa, decide, sueña, intenta, tiene esa curiosidad de, ok, déjame ver, espérate, y si lo hago así, y si llamo a fulano, y si le doy la vuelta, y si hablo con mi jefe a ver qué opina. Así Esos es. son los que cambian el mundo. Así, y traspasa esas creencias, porque el miedo de alguna forma u otra es eso, es una creencia sobre algo, sobre alguien, ¿no? Jennifer, me quiero entrar a un espacio dentro de esta entrevista, un espacio ya más particular de conocer a Jennifer como persona. Y quisiera decirte qué es lo que más te gusta de ti. ¿Qué es lo que más me gusta de mí? Me gustan mucho dos cosas. Una, mi sensibilidad para trabajar con las personas. Me Y esto consta, lo me entiendo consta. como, Eso me consta. esto lo entiendo como la capacidad de percibir incluso lo que las personas no dicen. Y la otra es la capacidad de conectar con las emociones del otro. Eso me gusta mucho. Y lo otro que de verdad amo en mí, me encanta, es mi capacidad de aprendizaje. O sea, yo estoy siempre todo el tiempo, a veces liderazgo, a veces psicología, pero a veces estoy viendo cómo hacer una receta nueva. Yo siempre estoy aprendiendo algo, todo el tiempo. O sea, es como un vicio, no lo puedo dejar, me encanta. Los únicos momentos en los que no estoy aprendiendo algo es cuando estoy triste por alguna razón, entonces ahí sí, igual que todos, me acuesto, me pongo la cobijita y no quiero saber del mundo, pero la mayoría del tiempo estoy como, ok, ¿qué más hay? Espérense, esa hambre constante es una característica que me encanta de mí. Claro, claro. Y aún así en esos momentos de tristeza muchas veces también aprendemos de nosotros mismos, ¿no? De lo que Sí. la tristeza nos habla, ¿no? Jennifer, si tuviese que comenzar de nuevo, desde cero, ¿qué harías de manera diferente? ¿Qué haría de manera diferente? No me hubiese dejado tanto tiempo dormida. Yo estuve, y bueno, y tú lo sabes porque nos conocimos en un banco venezolano que se llamó Banpro y antes de eso Provivienda, entidad de préstamo. Sí, Y estuve mucho tiempo trabajando allí y me fue muy bien, me gustó, pero ahorita a mis 43, próximos 44 años me doy cuenta que estuve mucho tiempo dormida ya, y perdí tiempo, entre comillas, porque es parte del proceso también, en conectar más con esa Jennifer genuina que está más presente con sus emociones, consigo misma, que es capaz de decirle al otro lo que piensa, que es capaz de llorar en el momento que siente que lo necesita. En esa época yo estuve como unos 10 años muy dormida y cuando hablo de muy dormida, trabajaba, me sentía bien, pero realmente no estaba conectada con todo mi ser como siento que lo estoy ahora. ya. Eso lo Eh, cambiaría. si pudieras cenar con cualquier persona en el mundo, ¿a quién elegirías? Elegiría a mi abuela, que falleció ya hace como 6 años. Ya, qué hermoso, Jennifer, Extraño realmente, muchísimo. qué bien. Ujú. Eh, ¿Qué libro nos puedes recomendar sobre liderazgo, Jennifer? 3 libros que nos pudieran recomendar sobre liderazgo. Mira, no, bueno, ya ustedes se han dado cuenta que no soy nada convencional para hablar de liderazgo, así que tengo una triada, por aquí déjame ver, tengo un par de libros que les voy a recomendar. Hay uno de Walter Rizzo que Ujú. se llama Pensar bien, sentirse bien. Walter Rizzo es un psicólogo colombiano. Este libro es mi libro de cabecera, lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque nos enseña cuáles son nuestras estructuras mentales en un vocabulario sencillo y nos ayuda a cuestionar si lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, lo que hemos dado por cierto, puede ser de una manera diferente.
No voy a entrar en detalles, pero hay un concepto muy interesante que les quiero referir, que es la economía del cerebro. Cuando entra un conocimiento o una idea a nuestra mente, gasta mucha energía el cerebro en cambiar esa estructura. Entonces él trata de no cambiarla a menos que sea súper absolutamente recontra obligatorio, necesario. Entonces cambiar una idea es difícil. Este libro te dice cómo lo puedes hacer, cómo puedes retar tus ideas y además te lo dice así con plastilina. Lo recomiendo ampliamente. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque tú no puedes ser un buen líder si no estás en un proceso constante de autoevaluación. Entonces, esto te ayuda para eso. Este es mi número uno en el mundo. Número 2. 1000 formas de recompensar el trabajo bien hecho de Bob Nelson. Bob Nelson es un investigador norteamericano. Básicamente, este libro, además me encanta porque, bueno, si se dan cuenta, está lleno de mis notas. Nos dice cómo podemos hacer para motivar a las personas con bajo o cero costo financiero. Es decir, que tú no me puedes decir que no encuentras cómo motivar a tu gente. Claro, aquí está la Biblia, mira lo grueso que es excelente. Claro. Te lo recomiendo muchísimo y además te permite, te lo explica de una manera sencilla y me encanta porque además es un libro ameno, tiene hasta dibujitos. Qué bien, excelente. Un libro maravilloso. Y el tercero, porque había que trabajar con algo de los clásicos, es este libro, Líderes en todos los niveles. Su autor es Ram Charman, es un coach que ha trabajado con los mejores CEOs empresariales, incluso gente de la revista Fortuna. Y básicamente lo que nos dice es cómo podemos trabajar con las personas para generar sucesores en esos procesos de liderazgo. Entonces, este sí es un poco más técnico, pero también es muy cercano, muy ameno. Y son como las 3 cosas que yo creo que tiene que trabajar un líder. Trabajar en sí mismo, saber cómo trabajar con otros y cómo motivarlos, y luego cómo desarrollo las capacidades y habilidades de mi equipo para que me puedan suceder en los procesos, en las decisiones, en lo que hacemos en el día a día. Esa es mi trilogía. Claro, qué bueno, no, excelente esa recomendación. Yo particularmente, dos de esos que mencionas no los conocía, así que los tomo como sugerencia importante, ¿no? Y ese sobre motivación me parece extraordinario. Y sobre todo porque estamos haciendo en Proactive actualmente un trabajo con una empresa donde pues los líderes tienden a mantener esa creencia quizás de que el reconocimiento o quizás uno de los únicos es el monetario, ¿no? Y está bien porque realmente hay un reconocimiento permanente en ese sentido, pero ciertamente todas estas otras cosas, esto que llamamos salario emocional, ¿ves? Que muchas veces también se habla de esto, ¿no? Que otras cosas me puedes dar para que yo pueda sentirme satisfecho, ¿no? Dentro de lo que estoy haciendo. Así que excelente. ¿Cuál es el desafío que tienes actualmente? ¿Qué desafío tienes? Mira, en este momento, soy colombiana, pero viví casi 30 años en Venezuela y ahora estoy nuevamente radicada en Colombia. Entonces, ¿cuál ha sido el desafío incluso a nivel personal? Es poder atender esa necesidad de arraigo, de sentir que perteneces a un lugar, que eres parte de una comunidad, de un lugar, que tienes historia, que conoces los lugares, que te sabes mover. Y en eso he estado trabajando. Después de eso, mi siguiente desafío es como lograr esa estabilidad integral, ¿no? O sea, social, económica, profesional, porque cuando migramos tenemos que romper muchos patrones y muchos esquemas y luego volver a establecer es un poco difícil. Entonces justo estoy en ese proceso y estoy con esa idea de lograr construir esos negocios junto con mi esposo y establecer también el lugar definitivo para mi familia. Entonces estoy como en ese proceso, ¿no? Quería devolverme un momento a la pregunta sobre la persona con la que cenaría, porque bueno, fue emotivo, pero quería contarles por qué me gustaría cenar con mi abuela. No es porque sea mi abuela, que obviamente hay un factor emocional importante ahí, sino que era una mujer muy fuerte, y lo puedo decir ahora con la edad que tengo, que veo su historia y lo que ella vivió. Muy fuerte, pero además una persona con mucha visión de futuro. Entonces era una persona que, a pesar de que no terminó ni siquiera la primaria, ella llegó, si no recuerdo mal, como hasta tercero de primaria, fue una mujer que logró tener varias propiedades, se desarrolló,
fue como un impulso, nos dio muchos valores en la familia. Entonces yo quisiera desde mi adultez sentarme con ella y decirle primero, mira lo que he logrado, o lo que me enseñaste, y luego, oye, hacia dónde puedo ir ahora? Ayúdame a ver el futuro. Y creo que sería maravillosa esa conversación. Qué hermoso, sí, y realmente, además honrar, ¿no? Nuestros antepasados, yo siento que, al igual que tú, pues, ¿no? El tema de honra a nuestros padres, a nuestras familias, a nuestros antepasados es fundamental para poder reconocernos en la actualidad y para saber también cómo podemos potenciarnos a nosotros mismos, ¿no? Y además hacerlo desde el espacio, tal cual como tú lo expresas, ¿no? Con relación a tu abuela, desde el espacio de la paz y de la relación positiva, pues, ¿no? ¿Qué es lo que más te enorgullece dentro de lo que has hecho en tu vida? ¿Qué es lo que más te enorgullece? A ver, pues mira, me siento muy contenta de lo que he logrado hacer con las cartas que me tocaron. Es Ok. decir, cuando, ya les dije que soy doble migrante, cuando llegamos a Venezuela, entonces yo sentía a estos venezolanos, son desorganizados, son como flojos, no, es mejor ser colombiano, es mejor lograr las cosas de otra forma, no, aquí de verdad no se puede, no, 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 no. Ahora, ahora, entonces me vine a Colombia y no, colombianos son muy cuadrados, son muy estructurados. La mejor parte es la venezolana porque disfruta de la vida, porque se conecta con la emoción, con la gente. Colombia es una sociedad donde hay mucha división de clases sociales y yo decía, no, mejor es en Venezuela que somos más iguales. Y hoy en día, por fin he logrado conciliar y he dicho, oye, la mejor parte que tengo es la mezcla de estas dos, porque mi estructura en organización me ha permitido mantenerme en el mercado, me ha permitido aprender, me ha permitido crecer, pero en Venezuela sí hay algo que aprendí, es a conectarme con el disfrute de la vida y a honrar eso, no, no por desorden, sino porque al final a qué vinimos, venir a nacer, trabajar, tener hijos y morirte, esa no puede ser la vida. La vida también es experimentar, es enamorarse, es comer, es este momento con ustedes aquí conversando, es darte un baño y disfrutar del agua, es poder mirar un atardecer, es llorar cuando estás triste, es reconocer que en algún momento algo no salió bien. Todo eso es parte de la vida, entonces el haberlo logrado identificar y el poder saber en qué momento puedo ser más estructurada y lograr cosas y avanzar, pero en qué momento también detenerme y levantar la mirada y ver el cielo, creo que eso es lo que realmente me hace sentir más orgullosa de mí misma. Qué bueno, qué bueno. Y lo que escucho es en eso, el sentimiento de gratitud realmente, que es tan importante para poder avanzar. Jennifer, ¿te gusta bailar? Ay, Dios mío, me gusta bailar, pero soy malísima. Mi esposo cuando vea esta grabación, porque ahorita está trabajando, soy malísima, solo bailo merengue irregular, no muy bien. Mi esposo es un estupendo bailarín de salsa y no Ok. saben cuántas veces peleamos. Él trató de enseñarme, pero tengo que decir, yo creo que tengo dos pies izquierdos, dos brazos izquierdos y dos caderas izquierdas. No pude. Esto es un área de mejora, entonces, un área de mejora. Es un área mejor, pero bailo muy bien en la silla. Me encanta Oscar de León, me encanta Carlos Vives, bueno, me Claro, encanta la música, siempre estoy escuchando música, siempre, siempre, siempre. De hecho, aquí donde estoy, extraño tener mi música de fondo. ya. ¿Cocinas o te gusta Sí, cocinar? Sí. me encanta cocinar, me fascina cocinar. Considero que cocinar es un acto de amor. Entonces, siempre que cocino para alguien, lo hago pensando en de qué manera puedo consentir a esa persona. Entonces he aprendido a cocinar muchas cosas, me gusta comer, cocino muy variado, cocino colombiano, cocino venezolano, cocino italiano, Qué- eh, sé hacer muchas cosas diferentes. Mi esposo dice que en la casa todo se come a la Jenny, porque yo veo la receta, pero yo, no, pero esto vamos a cambiarlo. Me gusta experimentar en la cocina, me gusta mucho disfrutar. ¿Sabes lo que más amo de cocinar? Uy, aquí me acaban de hacer una pregunta controversial. Lo que más me encanta de cocinar, ya les voy a decir qué es. Me gusta servir una mesa abundante y Mm. luego, no sé por qué tengo una obsesión, me encanta ver a la gente recostada, como decimos en Venezuela, panzoneada, es decir, muy llena, y estar así como, ay, estoy muy llena, pero está tan rico. Eso,
No sé por qué, pero eso me encanta. El sentimiento de satisfacción, ¿no? ¿Y tú crees que Total. tienes capacidad de responder esta pregunta, Jennifer? Que ¿dónde es la arepa? ¿Qué opinas tú de eso? Voy a explicar un previo. Yo les dije que soy colombiana, nací en Bogotá, viví 30 años en Caracas. Somos 3 hermanos. Mi segundo hermano es colombiano, igual que yo también, nacido en Colombia y vivido en Venezuela. Tengo un tercer hermano que es venezolano. Ya. Entonces ustedes se imaginarán, y yo no tengo cómo responder esa pregunta, pero sí les puedo decir una cosa. Lo importante no es de dónde es la arepa, es con qué la rellenas. Entonces tú puedes rellenar tu arepa con alegría, con disfrute, con conexión, con emoción, con reina pepiada. Claro. Tú la puedes rellenar como lo hacen aquí, con una lonjita de queso, o como la arepa antioqueña que no se rellena, sino que es de maíz blanco para comer con un delicioso chorizo. Pero lo importante es cómo tú te conectas a través de ese plato. Por eso es que tenemos esta pelea, porque hay algo que sí tengo que decir. La arepa está mucho más arraigada en el sentido familiar del venezolano que del colombiano. Y yo creo que de ahí viene la cosa. Porque en un lado es más un poco el orgullo de esto es mío y en el otro es, pero no, ¿cómo vas a decir eso? Si la arepa me la hizo mi mamá, me la hizo mi abuela, mi bisabuela, o sea, aquí tenemos una receta especial de arepas. Entonces, son sentimientos diferentes. Lo que sí te puedo decir es que en mi casa se comen solo arepas venezolanas. Qué bien. Tengo que decirte. Claro, Jennifer, ya para ir cerrando, tus palabras finales para esta videoaudiencia del día de hoy en Proactívate. Tus palabras. Mira, primero quiero darles las gracias a ti y a todo el equipo por este espacio tan delicioso que hemos compartido. De verdad que lo he disfrutado muchísimo. Quedo comprometida para que sigamos hablando en el futuro y sigamos compartiendo muchísimo más de liderazgo, de bienestar, que es otro tema que me apasiona, y de cómo podemos ayudar a los profesionales a que avancen en sus procesos. Lo otro es decirles que no se enfoquen tanto en adquirir competencias técnicas y en leerse muchos libros. Léanse uno, pero aplíquenlo, experimenten. No se queden tanto con la explicación teórica de las cosas. Hagan ensayos, disfruten su propio proceso y autoevalúense. Si realmente tú quieres ser un buen líder, por favor, deja el título en la puerta. Ubícate como ser humano y encuentra la forma de conectarte con ese otro que es tu compañero, que es tu colega, que es tu jefe, y deja una huella en él. Ese es el verdadero líder, el que hace que una persona se desplace del punto A al punto B. Entonces, aquí la invitación es a que dejemos una huella en la gente y a que crezcamos nosotros como seres humanos. Ese es el verdadero liderazgo, crecer y desarrollarnos. Hermoso, Jennifer. Bueno, nuevamente para mí en particular y para todo el equipo de Proacti, un verdadero privilegio el tenerte hoy en día acá. Te deseo el mejor de los éxitos allá en tu desempeño en Medellín y en los demás países donde vas a viajar para poder seguir desarrollándote. Y bueno, por acá nuevamente un gran privilegio estar con ustedes. Les anuncio que el invitado de Proactívate la próxima semana es alguien también conocido por Jennifer, Alexander Elorriaga. Es presidente, un empresario con una enorme trayectoria, fue presidente de DirecTV en Latinoamérica, actualmente es presidente de Simple TV, que es una estación televisiva y además está haciendo unos proyectos de expansión digital interesantísimas. De hecho, en estos momentos se encuentra en Londres, pero ya me confirmó la entrevista para la próxima semana, así que los invito a conectarse con Alexander y nuestra entrevista que vamos a tener con él. A toda la videoaudiencia conectada en Proactívate, gracias por estar acá en este espacio. Gracias a todo el equipo de apoyo para que esto se pueda lograr. Y bueno, los seguimos esperando en la próxima semana. Recuerden suscribirse al canal de Proactívate en YouTube. Muchísimas gracias, les deseo muchísimo éxito y continuamos viéndonos el próximo miércoles, Dios mío. Gracias a todos, hasta luego. Gracias.